Antes de empezar, este video contiene comentarios y análisis de una obra que incluye representaciones gráficas de violencia, abuso y otros temas que pueden ser sensibles e inapropiados. El propósito de este video es estrictamente informativo y crítico, con el fin de explorar los aspectos narrativos y artísticos de la obra. No se busca glorificar ni trivializar los eventos retratados en este anime. Si eres menor de edad o consideras que este tipo de contenido puede afectarte negativamente, te sugiero no continuar con el video. Por último, se recomienda discreción. Como lo he dicho antes, suelo ver animes de todo tipo, desde los más comerciales hasta animes que pueden haber pasado desapercibidos. Últimamente en redes sociales me suelen salir bastantes shorts o reels de animes clásicos e incluso de animes que para muchos son considerados de culto. Entre estos hubo uno que siempre me llamó la atención, y es que por alguna razón, a diferencia de otras historias, los clips que veía de este no mostraban mucho, pero aún así esta historia me generaba una extraña atracción para verlo. Quizás fue por esa ambientación medio cyberpunk retro o la mirada de la protagonista un tanto sin vida, sin brillo, o más bien esa inexpresión me generaba bastante curiosidad, por lo que quise agregar esta historia en la última encuesta, y justo esta fue la que ganó. Por lo que en este video veremos si en realidad esto es una obra de culto o simplemente es una obra que busca generar controversia tocando temas sensibles. Esto es Animes de Culto Kite. Para aquellos fanáticos del cine, ¿alguna vez llegaron a pensar qué podría pasar si la película El Profesional transcurriera en un mundo retro, cyberpunk, mucho más cruel, sin ningún tipo de pudor para tocar esos temas o aspectos que hacen que esa historia sea considerada una joya del séptimo arte, y los retuerza de tal forma de llegar a crear una historia que fue bastante criticada debido a los temas sensibles que nos encontramos en esta? Pues el autor de esa historia, Yasuomi Umetsu, lo hizo y este es el resultado. Kite nos presenta un mundo lleno de corrupción, un mundo en decadencia donde veremos una sociedad sin ningún tipo de moral, que solo se rige por intereses y el poder del dinero. Un mundo bastante alejado del mundo real, guiño guiño. La protagonista de esta historia es Sawa, una huérfana que ha sido entrenada para ser una asesina. El primer trabajo de Sawa es acabar con un presentador de televisión. Tras cumplir con su trabajo, vemos que a la escena del crimen llegan los forenses, y es aquí donde se presenta al Dr. Akai, quien es el encargado de investigar estos asesinatos. Y aquí está el primer giro en la trama, ya que ahora veremos que la persona que le dio el trabajo de asesinar a este hombre a Saga fue Akai, y dice que se lo merecía ya que este era un pervertido y un abusador. Tras esta charla entre Saga y Akai pasamos a una escena de la cual no puedo hablar mucho ni mucho menos mostrar, ya que es una escena H entre la protagonista y el detective. Ya se pueden imaginar a qué me refiero. Ahora veremos a este personaje que llamaré el man de cara rara, ya que me genera demasiada incomodidad verlo. Este se reúne con otro chico llamado Oburi. Este es otro chico que ha sido entrenado para ser un asesino. A este se le da la misión de acabar con 3 hombres, ya que estos son culpables de cometer actos con la palabra con P. Oburi, junto a la ayuda de Sawa, acaban con estos 3. Tras cumplir con su misión, Oburi le dice a Akai que se quiere retirar, a lo que se acepta, pero con la condición de hacer un par de trabajos más. Y vemos esta escena. Recuerden esta porque va a ser bastante importante para el final de esta historia. Tras esto, veremos que entre Sawa y Oburi se empieza a crear una especie de relación. Oburi le cuestiona a Sawa sobre la forma en la que son usados por Akai, y en este momento vemos que unos pequeños flashbacks de Sawa nos muestran que el detective no es diferente de los hombres que manda a asesinar, ya que veremos que este ha hecho lo mismo con Sawa tras la muerte de sus padres. Ahora Sawa tiene una nueva misión, es la de asesinar a un actor famoso. Pero esta no sale del todo bien, incluso Sawa termina bastante herida tras esta misión. Además de esto, es bastante descuidada ya que deja el arma en la escena del crimen. Esto no es algo a lo que Sawa le dé mucha importancia, pero en esta misión pierde uno de sus aretes, los cuales según Akai estaban hechos con la sangre de sus padres, los cuales Sawa guarda como un tesoro ya que dice que son sus objetos de buena suerte. Tras fracasar en la misión, ahora veremos a Sawa reunirse con Oburi, y tras una charla vemos que a este se le asigna una última misión, pero antes de salir, Sawa le apunta a Oburi y le dice que la enviaron a acabar con él por quererse ir del lado
de Akai. Oburi le dice a Sawa que Akai y el man de la cara rara son los responsables de la muerte de sus padres, pero Sawa responde que hace mucho tiempo que sabía esto y le dice a Oburi que lo estará esperando. Oburi sale en búsqueda de su último trabajo, pero esta misión es una trampa, ya que el blanco de Oburi no es un hombre cualquiera como los trabajos anteriores. Este estuvo a punto de acabar con Oburi, pero gracias a la ayuda de Sawa, ambos logran salir con vida de esta misión. Oburi molesto va en búsqueda de Akai para reprocharle de haberle enviado a una misión como esa y amenaza a este diciéndole que Sawa y él seguirán. Akai logra escapar y termina golpeando a Oburi dejándolo bastante herido. En este momento llega Sawa para ayudarle, pero también es derrotada por Akai y el man de la cara rara. Tras esto vemos una escena bastante inapropiada, ya que Akai y el man de la cara rara obligan a Oburi a ver cómo, ya se pueden imaginar qué hace Akai con Sawa en ese momento. Pero tenemos otro giro en la trama, y es que al parecer todo esto era parte del plan de Sawa para acabar con Oburi, en donde al parecer creó una relación con este para que al momento de que pasara esto le afectara mucho más a Oburi. Después de esto parece que todo va a ser igual que antes y veremos al detective yendo hacia una nueva escena del crimen, cual todos pensaríamos que es el cuerpo de Oburi, pero al mirar el cadáver se da cuenta que es el man de la cara rara y este se sorprende. Akai se dirige al lugar en donde entrenó a Sawa para ser un asesino. Estos dos discuten y tras esto Sawa acaba con la vida del detective y ahora nos enteramos que Oburi sigue con vida y que al parecer Sawa y este ahora están juntos. Al parecer pasan un par de días y vemos como Sawa está esperando a Oburi en su casa, ya que este salió a comprar comida. Tras esto veremos esta escena y este anime termina. Tengo que admitir algo, tras ver esta OVA no sabía cómo sentirme, y es que puedo entender por qué se considera esta historia como una obra de culto, pero también puedo entender por qué generó tanta polémica. Pero primero veamos los puntos positivos y negativos antes de dar una conclusión final. Creo que uno de los puntos más destacables de esta OVA es su apartado técnico, ya que esta cuenta con una muy buena animación y me atrevería a decir que no solo en la época en la que se estrenó, ya que sigue teniendo muy buena fluidez en sus escenas de batallas, incluso es algo que podemos notar en las escenas sensibles. Como en muchos animes de culto, este logra retratar muy bien la crudeza de su historia por medio de la ambientación, retratando un mundo que se puede ver sucio y decadente, un mundo que encaja muy bien con lo que se muestra en esta OVA. Aparte de esto, su diseño de personaje también está muy bien logrado, con un diseño bastante noventero, en donde nos podemos encontrar con personajes con un diseño un tanto más realistas, a la par de encontrarnos con el man de la cara rara y los clásicos diseños femeninos un tanto más estilizados y no tan, digamos, voluptuosos como los que nos podemos encontrar hoy en día. Con este punto me pasa algo raro, es que la sinopsis de esta historia me parece bastante llamativa, y es que en un mundo lleno de caos como es el que presenta esta historia, siento que no hay una mejor forma de mantener el equilibrio o de buscar un cambio que no sea por medio de un caos mayor. Entiendo que es una historia que busca retratar una crudeza y por mucho que no lo queramos ver no se aleja a lo que nos encontramos en el mundo real, y es que para muchos puedo entender que sienten que esta historia aborda temas de forma que pareciera que no les da el trato adecuado por mostrar estas sin ningún tipo de pudor, incluso de una manera un tanto insensible. En este caso sigo pensando que es una historia interesante, pero no podemos saber hasta qué punto el autor busca contarnos una historia que intenta retratar una realidad bastante cercana a la de nosotros, pero también podemos estar frente a una historia que simplemente retrata un lado bastante cuestionable del autor. Siento que esta historia entiende muy bien a sus personajes sin necesidad de contarnos a detalle su historia, y es que en Kite nos podemos encontrar con personajes que simplemente están mal de la cabeza y que no tienen una pizca de moralidad, personajes abusivos, manipuladores e incluso cínicos. También tenemos personajes víctimas de lo anterior, personajes que han perdido su libertad e incluso su voluntad. Siento que esto es lo mejor de los personajes, el contraste que hay entre estos, ya que ellos mismos se crean un rol y estos hasta cierto punto se les dificulta alejarse de estos. Hablando de los puntos negativos, siento que el problema más grande de esta OVA es intentar ser demasiado inapropiada. Puedo entender que en muchas ocasiones una historia no debería de tener que limitarse al momento de ser una representación artística, crítica o como material audiovisual, pero también siento que si esto no está acompañado de una buena historia solo busca llamar la atención, y es que como decía en el punto de la sinopsis, siento que es una buena historia que abusa del material gráfico, tanto sexual como violento, algo que me lleva a cuestionar al autor, y es que para
nadie que se hayan entrado en el mundo del manga y el anime es un secreto que Japón es un país bastante perturbado. Quizás por esa presión social de ser una persona honorable, en ellos se crean ciertos comportamientos abusivos, que incluso están en una línea bastante delgada entre no solo el ámbito moral, sino también lo legal. Antes de terminar, quiero hablar del final de esta obra, ya que se me olvidó agregarlo en los puntos buenos de esta. La verdad es que el final me gustó bastante, ya que nadie se espera que esta historia termine de esta forma, y más viendo por todo lo que pasaron los protagonistas para llegar a tener una vida entre comillas normal. Y es que el final es un recordatorio de que estamos en un mundo cruel y que no le importa absolutamente nada el bienestar de las personas. Un mundo que al parecer se rige por la ley del más fuerte. En conclusión, Kaida es una historia que no es del agrado de todos, y lo puedo entender, pero a pesar de esto puede llegar a considerarse un anime de culto. En mi caso les recomendaría que vean la versión censurada de esta historia, y si esta los logra atrapar, vean su versión sin censura y se cuestionen si en serio estas escenas son necesarias para que esta historia funcione. No siendo más, les recuerdo que los temas de los videos se suelen elegir por medio de las encuestas que realizo tras subir un video en la pestaña de comunidad del canal. Además, suelo subir videos cada 2 domingos. Yo soy Elric y recuerden que solo soy alguien más dando su opinión en la internet. Gracias por ver.